Saludos y bendiciones, apreciados hermanos en la fe. Les damos la cordial bienvenida a este su canal Semillitas del Torito, donde compartiremos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15, y también compartiremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 15 en adelante. Sigue hablando el Evangelio del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Pero hay algo que el Señor dice antes de eso, que hay muchas cosas que aún todavía no pueden entender y que la van a entender cuando reciban el Espíritu Santo. Y con referencia a la lectura de San Pablo de hoy, ¿de qué se trata? Puede ser compartir. Preparadito pues en casa, damos inicio, escuchamos el saludo de la princesita de la casa. Hola, hola queridos hermanos, saludos a todos ustedes, queridos hermanos que son hermanos en la fe, familia nuestra en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que siempre estén atentos para escuchar el mensaje del día de hoy, porque el Espíritu Divino de Dios siempre está en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que hablará de todo lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón. Dice expresamente el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Muy bien, vamos a resaltar el versículo 12, Rosa. Aún tengo muchas cosas que decirles. El Señor dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Pero es demasiado para ustedes. Ustedes todavía no la pueden comprender. A ustedes todavía les cuesta entender. Pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Entonces, partiendo de ahí, quiero resaltar la lectura de hoy, porque nos habla que hay muchas cosas que es difícil para entender para algunas personas. Vamos a ir Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, vamos a leer versículo 16. De ahí pasamos al versículo 22 en adelante. ¿Qué dice el versículo para ubicarnos, ¿no? En el contexto está desde el 17:1, Pablo pasa por Tesalónica. De Tesalónica va a Berea, ¿verdad? ¿Y qué hace? Bueno, ustedes lo leen. Predica la palabra de Dios, unos creen, otros no creen, unos buscan la manera de maltratar a Pablo y a los suyos, impidiendo la evangelización. Cuando llega a Berea, dice que Berea era mejor que Tesalónica, y dice el por qué, porque recibieron con sencillez la palabra que Pablo le llevaba, y escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo le estaba predicando era verdad. Luego de ahí pasa a Atenas. Llegamos al contexto de Atenas. Cuando Pablo entra a Atenas, va a predicar también, pero se va a encontrar con unos filósofos, unos estudiosos, unos conocedores, ¿verdad?, de las escrituras, y como ellos, pocos. ¿Sí o no? Sí, así. Pero que estos filósofos, conocedores, conocimiento mucho, no tenían el conocimiento divino que tenía San Pablo. Entonces él se encuentra con una realidad que están viviendo esta comunidad de Atenas. Por ejemplo, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió Pablo cuando entró a Atenas otra vez? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. De ahí vamos a ver la enseñanza de hoy. Pablo entra en la ciudad y aunque habían conocedores de conocimiento humano, muchos filósofos, ¿verdad?,
no habían conocido aún la verdad. Hoy, póngale nombre a esos filósofos, que teniendo el conocimiento humano, aún todavía no conocen la verdad. ¿Y de qué se trata? De que Pablo ardía ardientemente en su espíritu al ver que viendo la ciudad plagada de ídolos. Plagada de ídolos. Entonces yo sé que ustedes se ubicaron. Ídolos, imágenes, idolatría, imaginatría. ¿Cómo es? ¿Qué es? Pues para los que aún el Espíritu Santo no se le ha manifestado, les cuesta entender esto. Entonces, tienen para ellos el mismo concepto de imagen a ídolo. Y se confunden. Andan confundidos y confundiendo a los demás. Que una imagen es un Dios falso. Se le respeta, pero no se le cree. Si usted considera que esa imagen es un Dios, ahí sí, es verdad. Pero fuera de nosotros, que es la calumnia que tienen contra nosotros, aquellos a quienes aún todavía no se les ha revelado el Espíritu para conocer la verdad. Entonces, Pablo se enfrenta a esta realidad, el versículo 16, ¿no? Hasta el 16. Después vamos a pasar al 22. Repite el 16 para pasar al 22. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago. Ustedes lo siguen leyendo, ¿verdad que sí? Y va a encontrar en esta ciudad un areópago es donde se reúnen los filósofos, los altos, para compartir, para dialogar, van a oír ustedes. Entonces, ya en el versículo 22, Pablo se enfrenta a esos estudiosos bárbaros, ¿no? Bárbaros. Nada más con saber que son filósofos, cualquiera puede decir, no, tienen, ¿no? Todo el conocimiento, ¿y qué voy a hacer yo ahí? Pues Pablo viene a predicarle a ellos también, porque ellos tienen un concepto errado, de un Dios errado, falso. Y Pablo le viene a decir, eso que ustedes desconocen, a ese Dios que ustedes rinden culto y que desconocen, ese es el Dios que yo vengo a predicarle. Y vamos a oír, versículo 22. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y le dijo, ciudadanos de Atenas, filósofos, sabios y entendidos, conocimiento humano. Veo que son personas sumamente religiosas. Ustedes son religiosos, muy estudiados, de mucho conocimiento, pero aún todavía no ha sido revelado el Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, para que entendieran, es el mensaje, el Evangelio de hoy, ¿verdad? Siga. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. ¿Cómo San Pablo, escucharon ustedes el versículo? Sí, Rosa lo repite, el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. O sea, se llenaba como de molestias, de ira, ¿verdad? Claro, ellos todavía no conocían de Dios. Y Pablo venía llevando ¿de dónde viene? De Tesalónica, Berea y llega a Atenas. ¿Y cuál es el trabajo que está haciendo? Pues predicando. Pues llega a Atenas y le dice, ahora sí repita lo último del versículo 23, Rosa. Mientras recorría la ciudad, contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer. Lo que ustedes, ¿qué? Adoran sin conocer. ¿Escucharon? Lo que ustedes adoran. Si usted adora una imagen, pecado, idolatría. Si usted adora a un hombre, pecado, idolatría. Si usted adora una cosa, pecado, idolatría. Si usted adora a un animal, pecado, idolatría. Pero fuera de nosotros creer, nosotros los católicos, creer que una imagen, una cosa, una persona, un objeto sea Dios para adorarlo. Fuera de nosotros. Eso solamente está en la mente de los protestantes. Pero Pablo dice, escúchenlo otra vez. Al Dios desconocido. No, completo para leer la idea, tener la idea.
Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Entonces vengo a predicarle al verdadero Dios, a ese que se le adora en espíritu y en verdad. Siga. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos. Y le va predicando, ¿no? Así que, querido hermano protestante, no siga calumniando y pensando que nosotros otra vez. El Dios que hizo el mundo y todo. Dios invisible, todopoderoso, que hizo el cielo, el mar y todo cuanto lo llena. Y todo lo que hay en él. Ajá. No vive en santuarios fabricados por humanos. Dejen de estar pensando que nosotros consideramos que Él está en la imagen del divino rostro del sagrado Jesús, del crucifijo, fuera de nosotros, y mucho menos de la Virgen y de los santos. Mire, por eso dice Jesús en el versículo 12 hoy, que hay muchas cosas que ustedes no pueden entender. Lo entenderán cuando venga el Espíritu de verdad. Así que denle espacio al Espíritu de verdad para que habiten ustedes, a los hermanos protestantes, para que habiten ustedes y puedan entender lo que es verdaderamente adorar y venerar, que es lo que ustedes confunden, imagen con Dios, es lo que ustedes confunden, ídolo, imagen. Tengan mucho cuidado. Siga. Pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana. Versículo 29 para resumir. Versículo 19. Querido hermano que no es católico, que entra en estos canales, o vamos a decir que no entra ninguno, pero que ustedes católicos conocen quiénes no son católicos, porque son protestantes. Háganle llegar esta enseñanza. Si usted realmente ama a ese hermano, sea su familia, su vecino, su compañero de trabajo, si realmente lo ama, compártale esta enseñanza para que descubra la verdad. Mire, querido hermano, con amor, con cariño, las Sagradas Escrituras. Mire cómo San Pablo le da a conocer a los filósofos, ¿verdad? Está en Atenas, a los conocedores, teniendo un conocimiento humano, pero le faltaba el divino. De eso estamos llenos. Personas que tienen un extraordinario conocimiento humano, pero están faltos del divino. ¿Por qué? Porque no se han dado la oportunidad de acercarse al Señor. ¿Listo? Ahí está. Mucho conocimiento humano, pero poco divino. Pues para ellos, atención, con amor, con cariño, tómenlo como es, como palabra del Señor. No se niegue, no se cierre el oído a la verdad. Oigan lo que dice San Pablo en el versículo 29. Si de verdad somos del linaje de Dios. Mire, si de verdad somos linaje de Dios, y somos de verdad, ¿verdad que sí? Sí, somos del linaje de Dios, pertenecemos a Dios. ¿Qué? No debemos pensar Primero, deje ese mal pensamiento que tienen ustedes de creer, criticar a los católicos, que la imagen que tiene es idolatría. Es el pecado que ustedes tienen contra los católicos, que piensan que los católicos son unos idólatras porque tienen imagen. Miren lo que les dice San Pablo. No debemos pensar. Ustedes tampoco deben pensar. ¿Que usted es el linaje de Dios? Claro que sí. Ustedes no deben pensar tampoco de esa manera. ¿Qué? Y ciertamente los católicos no pensamos que esto. Que la divinidad. Dios. Que la divinidad se parezca a las creaciones del arte. A las creaciones de arte. Y de la fantasía humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora, precisamente, Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia. ¿Se da cuenta? Es ignorancia. Porque piensas que las creaciones humanas, sea de oro, de plata, de piedra,
sea de cera, sea de cerámica, sea hasta incluso de papel, sea lo que sea, es Dios. No piensen de esa manera. Nosotros los católicos no pensamos de eso. Nosotros los católicos, lo que dice Pablo en 1 Corintios 18, 4 y 5. Nosotros jamás, ¿cuándo van a entender y comprender? Que jamás de los jamases vamos a creer que una imagen sea la divinidad de Dios. Por favor. ¿Eh? 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10, capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice San Pablo? Esto creemos nosotros y esto compartimos. Por eso les doy estas citas bíblicas para que ustedes también se alimenten, se fortalezcan y la den a conocer. 1 Corintios 8, 4 y 5. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Atención. Sabemos que Vámonos despacio. Otra vez. Sabemos. ¿Sabemos? ¿Sí o no? Nosotros lo sabemos. Pero los que andan por fuera, faltos de la sabiduría divina, no lo saben. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. ¿Te das cuenta? Eso lo sabemos. Para nosotros hay un solo Dios. Para nosotros los creyentes hay un solo Dios, fuera de nosotros tener dioses. Eso sí, que hay gente, y en la nueva idolatría, o sea, en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de idolatría, Dios es falso. En el Nuevo Testamento, el amor al dinero es una forma de idolatría. Colosenses 3:5 y Colosenses 5:5, léanlo para que vean. Es una forma de idolatría. Y yo conozco hermanos que no son de la Iglesia Católica, que andan tras el dinero, aman el dinero y mienten por el dinero. Los hay. Pero dice San Pablo, sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Para nosotros no hay más que un solo Dios. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres dioses, tres divinas personas, en un solo Dios. Tres divinas personas en un solo Dios. No sabemos nosotros, eso enseña la Iglesia Católica. Pero aquellos que aún todavía le falta aceptar el Espíritu de verdad, andan pues criticando en la tarea de calumniar de que los católicos tienen esos dioses. Las diosas María de Guadalupe, la diosa María del Carmen, la diosa la María no sé qué, el crucifijo, un dios también para ellos, tienen muchos dioses. No. Nosotros no creemos en eso. Y sabemos, dice San Pablo, que no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Siga. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Estamos en Atenas y esa gente hablaba de muchos dioses, pero a Pablo le ardía el espíritu al ver toda esa plagado de ídolos. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Habla de Dios y lo han oído. Católicos idólatras porque creen que eso es un Dios, eso es un Dios y un Dios. Pero ellos no hablan que ellos son dioses porque cargan una imagen dentro del billetico. Eso sí no lo hablan, ¿verdad? Ahora. Y en ese sentido hay muchos dioses y señores. Y eso en ese sentido, para esos que no han conocido como los atenienses, el verdadero Dios, ¿qué dice San Pablo? Hay muchos dioses y señores. Pero para nosotros, a ver. Pero para nosotros hay un solo Dios. Pero para nosotros hay un solo Dios. Entonces, queridos hermanos, no debemos confundir, no nos dejemos llevar por esos que se dicen ser filósofos y conocedores de las Escrituras, pero que no tienen la verdad. Ustedes prepárense, ustedes estudien, ustedes infórmense, documentense con basamento bíblico de la verdad. ¿Ok? Hoy, gracias a Dios, muchos que están estudiando la doctrina católica, que son protestantes, al estudiar la doctrina católica se están haciendo católicos. Vean para que vean las redes sociales, como muchos están regresando.
para querer refutar la doctrina católica, la están estudiando. Claro, tienen que hacerlo porque no pueden inventar más de lo que han inventado. Entonces la estudian y la estudian. Y mientras más las estudian, muchos están regresando a la verdadera iglesia. Bendito Dios, damos gloria a Dios. Y pedimos a ustedes que se mantengan firmes en la fe y que no se dejen arrastrar por doctrinas contrarias a la fe. Dice el Señor en Hebreo, a ver si es Hebreo, capítulo 13:7, creo que es 13:7, dice el Señor en este libro sagrado maravilloso. Pongan cuidado como dice Hebreos 13:7. Acuérdense de su dirigente que les enseñaron la palabra de Dios. Acuérdense, queridos hermanos, acuérdense de esos dirigentes, empezando por sus abuelos, por sus padres, por sus catequistas. Acuérdense de aquel sacerdote que le bautizó, que le dio catequesis, que le confirmó, que le dio la Sagrada Comunión, que les casó. Acuérdense de sus dirigentes. Que les enseñaron la palabra de Dios. Y miren cómo dejaron esta vida. Miren cómo la abandonaron. Nosotros también la hemos abandonado, E imiten su fe. Y Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. sigan. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. El que tenga oídos para oír, que oiga. oiga. Dios Todopoderoso derrame sus santas bendiciones. Le recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.